Bienvenidos, bienvenidas una vez más al ciclo de entrevistas de la Biblioteca Municipal Bariloche. En esta ocasión estamos con auditorio, agradecemos al auditorio que está presente y vamos a entrevistar a Carolina Vizcayart, escritora y poeta de la ciudad. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a todas y a todas. A todas. Bueno, y antes, como es habitual, vamos a contarle un poco al público, para quienes no te conocen o para quienes te conocen, cuál es tu obra y quién es Carolina Vizcayart. Carolina Vizcayart nació en la ciudad de Mar del Plata el 2 de agosto de 1972. Desde el año 1985 vive en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Se graduó en Ciencias Exactas y actualmente trabaja en la Universidad Nacional del Comahue, en el Departamento de Matemáticas, haciendo docencia e investigación. Además, es astróloga y formada en metodologías de psicología sistémica. Fue becada en el año 2007 por el Fondo Nacional de las Artes para participar de los talleres de narrativa en el marco del proyecto Pertenencia. Ha integrado jurados de concursos literarios, provinciales, nacionales e internacionales y para convocatorias universitarias. Ha participado como invitada a mesa de poesía en la Feria del Libro de Buenos Aires y a encuentros latinoamericanos e internacionales de poesía. Cuentos suyos han sido adaptados para puestas teatrales. Elaboró secciones literarias en medios de comunicación escrita y continúa haciéndolo desde la sección Tierra Prometida para el diario digital En Estos Días, promoviendo a autores regionales. Es correctora de estilo en la revista de divulgación Desde la Patagonia, difundiendo saberes, Universidad Nacional del Comahue, Inbioma. Coordinó talleres de escritura para adolescentes y desde 2012 coordina talleres de escritura creativa en Bariloche. Participó de la organización de eventos literarios en la región, como el encuentro de poesía La Luna con Gatillo, Fiesta de la Palabra Bariloche, etc. También da talleres en barrios y organizaciones o instituciones varias, de modo de acercar la palabra como valiosa herramienta a distintos sectores y el gusto por la lectura. Es autora de los libros de cuento Invenciones, El amor solo una idea, y de los libros de poesía. Eso otro se llama Luna, La trama que sostiene los jardines y el inevitable trazo de las horas, Un lugar para los huesos. Textos suyos participaron en varias revistas literarias y algunos de sus cuentos están presentes en las antologías Casi nada en el viento, Una terraza propia, Nuevas narradoras argentinas, Relatos breves para adolescentes de secundario, Estación 13, Forks Sport 20 cuentos rionegrinos, Voces, cuentos argentinos, Antología poética 1, Antología poética Tratado Viento Sur, Patagonia Literaria 4, Antología de Poesía del Sur Argentino y Transversal, Poesía Contemporánea de Río Negro. A su vez, ha recibido innumerables premios y menciones. Bueno, Carolina, bienvenida y muchas gracias, gracias a por vos. estar aquí en este ciclo que intenta promover desde un espacio de la biblioteca la obra de diferentes escritores de la ciudad, y también nos hemos permitido convocar a otros escritores que andan por Bariloche, que es un lugar turístico. Sí, muchas gracias. Muy agradecida de la invitación. Nunca puedo venir cuando por el horario a estos, pero me encanta la idea de lo que están haciendo. Buenísimo, y felicitaciones porque recientemente has publicado un libro del FER, Las arañas de Moebius, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco también acerca de eso. Sí. Para empezar, comúnmente nos interesa desde este espacio que es una biblioteca saber cómo se formaron primero estas personas que hoy son escritores como lectores. ¿Qué te llevó en primera instancia a leer? La escritura siempre fue algo que me llamó mucho la atención, el lenguaje.
Es decir, bueno, mi mamá siempre me decía que tenía 10 meses y ya empezaba a hablar, como que era una pesada por esa razón, como que empecé a hablar muy rápido y también estaba desde el jardín de infantes tratando de aprender con las letras, ya quería como saber escribir. Y, y quería mucho que me leyeran antes de saber escribir. Mi mamá me leía mucho. Tengo una tía que me regalaba muchos libros, pero la que más me leía y tenía más libros en su casa era mi abuela paterna, con la que yo estaba mucho tiempo, porque mientras mis papás trabajaban en Mar del Plata, y me encantaba. Y ella no solo me leía, sino que tenía, como era maestra, de esa época, digamos también, hacía como narraciones de poesía o de algunos cuentos que se sabía de memoria, había mucha cosa histriónica también en eso, y a mí esa parte me gustaba mucho. Y siempre era como que siempre me imaginaba escritora, me imaginaba muchas otras cosas también, no era lo único que me imaginaba, pero me imaginaba escritora y como que hacía mis libritos, así de chiquita, me acuerdo bastante de eso. Y bueno, y después entrar en la escuela ya fue, a mí siempre me gustó mucho la escuela, hay gente, para mí la escuela era un lugar genial, la escuela y el secundario y todo, y bueno, y las clases de literatura, por supuesto tenía profes que me gustaban más que otros, las propuestas que hacían, pero cada vez que había oportunidades de escribir libremente, para mí era genial. Y bueno, y a partir de las lecturas del secundario también, empezaba a buscar nuevas cosas para leer. Pero era muy curiosa, digamos, y también muy crítica. Por ejemplo, sabía cuando lo que me daban era un plomo, y no me gustaba, y siempre había una bibliotecaria en el colegio que te mostraba otras cosas y leía otras cosas también. ¿Y qué lecturas te recordás de esa época de infancia, de colegios? Me acuerdo que te hayan marcado, ¿no? Sí, en la primaria, me acuerdo de haber leído Mujercitas, los libros que tenía mi abuela, muchas fábulas. Cuando aprendí a leer, leía los libros que estaban en la casa de mi abuela, sobre todo. Después, muchos cuentos de autores, daneses, de lo que mi abuela tenía en la biblioteca. Y después, a partir de la escuela, ya cuando, por ejemplo, me dieron un cuento de Cortázar, nada, ya está, ya se abrió la cabeza totalmente en esta cosa de tratar de darme cuenta de cuántos sentidos distintos podía tener la literatura, más allá de lo literal, de lo que está escrito. Me gustaba esta idea de las capas de la literatura y como que enseguida entré en eso y era como un espacio de placer. Y en ese sentido sí, la poesía vino como después, pero me gustaban mucho autores que tenían poesía dentro de sus relatos o de sus cuentos. Por eso cito a Cortázar particularmente. Y después empecé a hacer muchos talleres relacionados a la literatura, entonces entré con cuentistas argentinos, con cuentistas norteamericanos, y a través de eso es como que se fue magnificando así el mundo de la literatura. No sé si, la poesía siempre me gustó más, sentía que siempre la escribía antes de leerla, digamos. Tal vez la poeta que me marcó en primera instancia fue Alejandra Pizarnik, que la sigo leyendo y sigo diciendo como una actualidad tremenda en cuanto al estilo y como que siempre está bien.
no es algo porque por ahí con mi abuela, por ahí leíamos poesía, que siento que es de otro tiempo. Claro, de otra que época, se sí, siente. claro. Por ejemplo, Lorca. Entonces, yo amaba leer a Lorca, pero siento una distancia a medida que pasa el tiempo, a pesar de la emocionalidad que igual me generan los textos. Pero, por ejemplo, Alejandra Pizarnik me parece increíble. Yo siempre pensaba que se había suicidado re cerquita de que yo nací, porque ella se suicida en el 72. Entonces, y ahí empecé también a leer poesía y de a poco, sobre todo muchas mujeres poetas. Y bueno, y siempre estoy muy actualizada respecto a cuentistas y a poetas, porque siempre tengo también esta cosa docente de transmitir la literatura, porque creo que es un espacio al que no pueden acceder o tocar nada de lo peligroso que pueda estar pasando en la sociedad. Y en ese espacio se pueden abrir muchas conciencias y una empatía con el mundo, con otras historias y con el otro o la otra de una manera increíble. En ese sentido me parece, siempre estoy muy atenta a eso y siempre lo trato de transmitir. Por eso sentí que lo hicieron conmigo cuando yo fui a los talleres literarios. Yo fui a talleres literarios con Luisa Pelufo, acá en La Llave. Tuve oportunidad de estar con grandes escritores o poetas también. Pero a mí también me gustaba poder transmitir esto dentro de... Bueno, y también me incentivaron un poco algunos... Luisa me incentivó mucho a que diera un taller, por ejemplo, y varias personas, hasta que, bueno, lo terminé dando, pero me gusta mucho esto de transmitir lo que me gusta, comunicarlo y ver cómo resuena o lo que las personas pueden crear a través de esa lectura. A mí me encantaba escribir, por eso lo que te contaba de la escuela, cuando estaba la consigna de escribir, para mí era un momento buenísimo y era una experiencia genial y sentía que había una producción mía en eso, más allá que solo fuera para el objetivo de la escuela. Entonces siempre escribí y empecé, y lo que quería era como afinar el oficio, porque por ahí yo leía una frase de Borges en un cuento y yo decía, wow, qué genial que haga esto con los adjetivos o un verso de algún poeta, y yo decía, los juegos de palabras y lo que podían generar me parecía genial. Entonces dije, bueno, tengo que aprender. De alguna manera, el aprendizaje del oficio es muy diferente, porque es medio como respirarlo, ¿no? Es respirar un ambiente, no es lo mismo que los contenidos de otros saberes, ¿no? Sino estar en contacto con la lectura, con distintas visiones de lectores y eso que te da un taller. Bueno, y ahí empecé a ir a talleres cuando tenía 18 años, cuando terminé el secundario, y ahí se empezaron a organizar como estas cosas de, bueno, seleccionamos algunos cuentos para algunas antologías, y bueno, por eso acá hay un librito que también surgió de algún taller cuando era chica. Y en base a eso era como que ya había un cuento que estaba publicado y que estaba en papel. Y en base a eso siempre, más que nada por esta cosa de generar cuestiones para un taller, uno iba teniendo producciones. Después pensar en una obra fue como natural, no sé en qué momento empezó como que uno siente que tiene una serie de... Porque escribir un libro... Claro, escribir un libro no es un rejunte de cosas. Aunque sea un libro de cuentos o un libro... Pero entender que era una obra tenía que ver con eso y yo creo que el momento en el que uno necesita también darse valor a uno mismo,
y el valor a uno mismo no se lo da uno mismo, sino es por ahí los lectores y la resonancia de lo que uno escribe. Y me parece que todo comenzó principalmente, más allá de lo que me decían dentro de los talleres, cuando salió la beca del Fondo Nacional. Que a partir de la beca del Fondo Nacional, que mandé unos textos y fui seleccionada, bueno, me animé a escribir el primer libro, que es Invenciones, el primer libro de cuentos, que ganó el premio de escritores patagónicos, que se hacía en Puerto Madryn, que era un evento bastante bueno, y en ese momento es como que lo pensé como una obra, nunca pensé que podía ganarlo tampoco, pero la repercusión de eso como que me puso como en otro lugar, y entonces ahí es como que dije, bueno, esto va yendo solo, y ahí empezaron a surgir los demás libros. ¿Y pensás en algún destinatario especial y continúas teniendo feedback con los lectores? Yo no pienso en un destinatario cuando escribo. Lo que sí pienso es en transmitir lo que quiero transmitir, con la ambigüedad que la quiero transmitir, porque no me gusta, uno podría decir, de los escritores uno podría marcar estilos. A mí me gusta ese marco de ambigüedad y dejarlo establecido, que por ahí tiene bastante que ver con la subjetividad del poeta, en ese sentido. Entonces, lo que cuando lo leo, porque la idea es leerse en voz alta, digamos, también, ver que eso, que lo que yo quería transmitir está, más allá de pensar en un lector. Y además poder captar yo misma la belleza dentro del texto. Es decir, voy más a las formas de la belleza que son propias, que son mías, y que no sé qué lector las tomará como tales. Entonces, en ese sentido, no estoy tan pendiente del lector. Y después, cuando leo cuentos de otros, lo que me pasa es que sí, capto formas de belleza que por ahí no son las mías, que siempre se los transmito al autor, sobre todo si estoy en algún taller o algo, pero es como que cuando el logro de la belleza en cada escritor es como que es muy particular de cada uno o cada una, es para mí una cosa muy valiosa. Que te inspiraron o que atraviesa tu obra estén presentes o estén subyacentes. Para mí la Avenida Bariloche fue como un hecho muy doloroso en mi vida, porque yo como que dejé, no lo hice por un motivo personal, porque me trajeron mis padres, porque era chica todavía. Entonces fue como un gran desarraigo a mi familia, al entorno, totalmente diferente, del mar a la cordillera. Bueno, cuando era chiquita leía el de los Apeninos, Corazón de los Apeninos a los Andes, que entre los libros que vos me preguntabas que tenía mi abuela. Entonces ese viaje fue como doloroso. Sin embargo, tengo una personalidad como para que se muestra siempre como, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces enseguida hice amigos, sociedad y todas esas cosas, pero había una incomodidad de decir, a mí el frío no me gusta, la nieve no me gusta. Y todo eso también, bueno, Graciela Gross siempre dice que se escribe en contra de. Y es bastante cierto, porque yo siento que a veces cuando menos tiempo tengo, escribo, cuando más enojada estoy con ciertas cosas o peleada con ciertas cosas, escribo. Y por ahí momentos que son supuestamente adversos, a mí la literatura me salva. Bueno, Las arañas de Moebius se escribió en la pandemia, por ejemplo.
y yo sí pienso, mis libros se han escrito en tiempos adversos. Entonces es como que el paisaje también me es... Por ejemplo, en verano no escribo, porque verano me gusta acá. Es decir, a mí me gustan las flores, me gusta ir al lago y verlo planchadito, toda esa parte es como el sol, no, pero es como que extraño el horizonte, todo eso. Y lo que sí se puede recontraver es que lo que queda mucho en el... No lo digo solo por mí, sino por mis experiencias con los talleristas que han ido a mis talleres o con leer las biografías de un montón de lectores. La infancia es lo que resurge en los textos. Y la infancia marca un montón. Entonces, por ahí uno lee la escritura de alguien patagónico y estoy escribiendo patagónico viviendo en Bariloche, y está el mar, están los puertos, y bueno, y ahí se nota que eso está. Y tal vez no lo hubiera hecho, a veces pienso, si estuviera todavía en el mar, en el puerto. Lo hago desde acá y desde esa distancia. Y como que la distancia siempre es algo bueno en la escritura, digamos. Distanciarse del propio texto, la distancia de los hechos, la objetividad, al ver algunas cosas, genera la subjetividad necesaria para escribir. Tengo esa percepción, y particularmente de mí. Entonces, eso hizo el entorno. Y después, lo que sí estoy muy agradecida es que respecto a este lugar, es que conocí personas maravillosas en relación a la literatura. Personas que perduraron desde que yo era chica hasta ahora. Es decir, cuando yo vi... Bueno, Albertina Ram es compañera de mi primer taller que vine a La Llave. Y bueno, y somos amigas desde ese momento. Luisa, todos mis compañeros poetas, es una red valiosísima. Gente de la Villa, gente de Madrid, gente de Comodoro, de San Martín, una red pero... ¿Esa red vos ves que se refleja en los textos? No, yo veo una red como de sostén, de convicción de que la literatura es algo importante, socialmente importante, y además humanamente los lazos son realmente fuertes los que se generan. De manera que por ahí un compañero poeta, no sé, te salva de una situación inesperada, mucha generosidad, digamos, mucha ida y vuelta, mucha solidaridad. Bueno, entonces, y lo que sí creo que en Patagonia hay muy buenos escritores. Y creo que el federalismo es puro cuento, digamos, también. En el sentido de que uno va y accede por ahí a un libro escrito por un cuentista. Yo sí he estado en algunas antologías con cuentistas de Buenos Aires, que, bueno, volví a Bariloche y sigo sus trayectorias, pero a veces leo libros de cuentos de gente de acá, que por ahí los conocemos solo nosotros, porque el tema editorial es un tema muy difícil. Y a veces digo, vale mucho más la pena este libro que acabo de leer que este otro que acabo de comprar en la librería, que tiene por ahí 2 cuentos que me encantan. Eso me pasa a veces, ¿no? Después hay otros escritores que me parecen súper talentosos, cuentistas contemporáneas, argentinos. Pero en ese sentido siento que hay mucho valor en la literatura, no sé, también de algunos, por ejemplo, también he visto en Salta, sobre todo en el noroeste argentino, cosas muy valiosas. Bueno, el editor de Carlos Aldazábal, que es el editor del Suri, es salteño, y él lo que ha tratado de hacer es
como una editorial federal de poesía. Después Selva Almada, que es una escritora muy buena, actual, ha hecho un proyecto, que son proyectos, yo creo que son proyectos de amor a la literatura, que tiene Salvaje Federal, donde sí hay que encontrarle la vuelta, pero lo que trata de hacer es de rescatar eso. Ella es del litoral, vive en Buenos Aires, como que Dios atiende en Buenos Aires, pero sabiéndose del litoral, tienen, bueno, claro, claramente los escritores que vienen, que aunque estén en Buenos Aires, que vienen de otras provincias, tienen esa perspectiva, y algunos laburan por eso. Y bueno, yo los valoro mucho y tuve la suerte de conocerlos. Pero bueno, me parece, entonces en mi trabajo por ejemplo, de estas páginas literarias que yo hago en estos días, también lo que hago es rescatar autores patagónicos porque la fundación ya está tendiendo más también tiene una lectura más nacional. Bueno, también ahora con todo el tema de redes se puede acceder, entonces se acceden a los textos más fácilmente. Entonces está bueno esta divulgación de escritores de otras regiones, aunque nunca tengan el peso ni la cantidad de libros editados por editoriales conocidas y tengan que hacer un montón de cosas desde su bolsillo. Porque bueno, yo lo que más tengo que a veces esperar es, bueno, que un premio me termine editando un libro, ¿no? Que bueno, es lo que he hecho, esperar que los premios editen los libros. Porque editar es muy caro para mí y siempre hay cosas en la computadora que están ahí todavía. Pero como va caminando, va caminando. Y en esto que decías que existe una red de escritores sí. que sostiene, en la que participás y sostenés también porque en estos días replicás sí. el trabajo de otras personas que por ahí no son tan conocidas o no están en las editoriales. Vos decís, hay una red con los contemporáneos. Sí. Pero esa red existe, ese entramado está con los que te antecedieron, con poetas que te antecedieron. ¿Ves que está reflejado en tu obra? Sí. Bueno, este libro particular, el nuevo, tiene un epígrafe de Ida Vitale que habla del palimpsesto. El palimpsesto es las escrituras que se escribían una sobre otra, sobre el mismo papiro, digamos. Entonces, es como esta cosa de las voces de los anteriores. Es más, hay un poema que efectivamente entrelaza a tres poetas, que no sé si lo alcanzaste a ver, que es que está Marosa Di Giorgio, Alejandra Pizarnik y Wisława Szymborska, enganchadas en el poema. Y sí, es como que esas voces las tengo siempre. Y también uno las tiene en el sentido de, bueno, no voy a reiterar. Algunos escritores dicen que de alguna manera se copia a otros. Y es cierto, porque uno tiene su gusto particular. Claro, su gusto particular, pero también la lectura hace que la copia no sea una copia burda, sino que sea una nueva idea con ciertos estilos que vienen de atrás. Sí, y esta red, pero son dos redes diferentes. Una es la red que te constituye como escritor, en cuanto a tu estilo, a tus gustos, a tus resonancias, a lo que viene a la mente o a la intuición cada vez que vas a escribir. Y otra es la red actual de escritores, cada uno con su estilo, que trabajan en el tiempo actual por la literatura como herramienta de liberación, digamos.
como herramienta de liberación de los pueblos, es decir, también una cosa de valoración a lo que hacen, que en general también lo hacen a contratiempo, es decir, en general todos los escritores son docentes, están 8 horas en sus trabajos, enseñando. En mi caso también, es decir, no está el escritor de esta red que te digo, no está el escritor que se levanta a la mañana solo a escribir. No es así. Entonces, bueno, en mi caso también, yo trabajo 8 horas en la Universidad Nacional del Comahue, soy matemática, ese fue mi estudio de grado y de posgrado. Después, todo mi saber literario es autodidacta, es de lectura, es de haber hecho talleres, pero es todo por los suburbios de la literatura. Y sigue siendo mi trabajo, al que también enseño, digamos, soy docente en las carreras de ingeniería y de matemática ahí en el CRUB. Disfruto de ser, de lo que más disfruto ya actualmente es de la docencia. Algunas cosas ya cada vez tengo más responsabilidades, entonces cada vez me cuesta también un poco más, me pesa un poco más el tema del trabajo o me llena más la cabeza, pero por eso digo que todo esto es como el florecer fuera de eso. Y además es una convicción, porque si te gana el cansancio, te gana el cansancio. Y listo, y me tiro en el sillón en vez de... Pero por ahí, pero no sale así. Me tiro en el sillón, pero lo siento hasta como un deber. Pero un deber distinto, porque el deber de ir a trabajar es obvio, porque voy a trabajar, porque de ahí me pagan el sueldo, pero esto es como una cosa como de una lucha interna, esto no se deja, digamos. Entonces por ahí me llaman de algún lado para dar algún taller, qué sé yo, me pasaron cosas muy interesantes, dando talleres de literarios en Asumir, por ejemplo. Y también uno tiene que tener en cuenta a quién se está dirigiendo y a mí me parece genial las cosas que ocurren, lo que genera la literatura. Entonces, lo que genera el arte en general. Me gusta mucho el cine, mi mamá pinta, me gusta mucho la pintura, el dibujo, es decir, consumo arte en general. Todo el tiempo porque no sé mucho de música, pero escucho música y la disfruto. Creo que es de lo que menos sabría, digamos, pero también la consumo. Y es como lo que digo, bueno. El arte y los lenguajes, porque tu formación es bastante variada. Sí. Sos matemática, sos astróloga, sí. Pero te ha generado cierta curiosidad y has buscado en el lenguaje para trabajar con él cómo se conjugan esas disciplinas y si hay alguna preponderancia de alguna sobre la otra en tu vida. ¿Cuál de ellas considerás más tuya o que te sale del corazón? Yo creo que uno es un todo, ¿no? Entonces, y a medida que voy entendiendo eso, porque en algún momento estaba como conflictuada, es decir, he pasado por momentos de decir, ¿qué estoy haciendo? Porque te parece que sos como... Además, la mirada del otro en momentos de tu vida te influye más que en otros momentos. Entonces te decían, ¿cómo escribís si sos matemática? ¿Viste? Bueno, ese tipo de cosas lo escuché 80.000 veces en mi vida. Después era solamente sentarme y mirar que un montón de compañeros míos, matemáticos, físicos, qué sé yo, hacían música, escribían, nada, lo que yo siento es que todo se conjugó en mí y hay cierto caos en mi cabeza que alimenta, por supuesto, mi creatividad y mis posibilidades. El caos los necesité ordenar, la matemática ordena,
Y el simbolismo podría ser la concentración, el símbolo en sí mismo, la abstracción a través de un símbolo, como si fuera un lente donde mirar todo el mundo, cada símbolo, es propiedad de la matemática, es lo que se usa en la poesía, es lo que te permite seleccionar bien para escribir un cuento. Entonces hay un punto en común claramente en todo eso, que me ha servido para dirigir eso de alguna manera. Igual me gusta mucho la escritura caótica también. Es decir, no necesito la linealidad en la literatura. Que bueno, muchos la necesitan y van a libros donde las historias son lineales y que están muy bien escritos. Yo hay algunos que los disfruto mucho, pero a mí me gusta ver siempre que alguna ventana se abra y me muestra alguna cosa, es mi preferencia, digamos. Entonces, algo encriptado. Sí, bueno, tengo pensado un libro de cuentos donde está mucho la locura. La locura ha sido un patrón, digamos, que está en mi sistema familiar, y que yo siento que es una cosa muy excluida por la sociedad. Sigue siendo excluida, más allá de lo que diga, más allá de todo, es decir, sigue siendo una cosa excluida. Entonces, que en una de las antologías que es el librito de que hicieron hay una antología que es alemana, que hay un cuento que trata de un chico que tiene problemas mentales, que ahí lo habían seleccionado en esa selección, y que mi libro de cuentos está pensado en esa dirección. Por eso me gusta mucho, bueno, que los que han ido a mis talleres, Silvina Ocampo, me gusta mucho cómo muestra esas realidades, cómo permitirse esas formas de pensar sin importar lo que se diga, y eso genera algo nuevo en la literatura, son rupturas. Lo rupturista me gusta, digamos, porque te muestra algo nuevo. Entonces, bueno, como que eso es una idea que tengo para llevar adelante, pero esta cosa de lo no racional, digamos, la matemática sería lo racional, pero sería lo racional dentro de un mundo que todo el mundo desconoce. Porque de la matemática, ¿qué te preguntan? Bueno, vas a comer a un restaurante y te dicen, vos que sos matemática, haceme la cuenta de cuánto es. Y el matemático no hace eso. Es decir, el matemático no hace eso. El matemático funciona con una lógica dentro de un mundo diferente, ¿no? Entonces, no voy a explicar a cada persona que me dice eso que hace un matemático. Por eso ahí también lo nombro a Moebius, que es un matemático. Pero en el matemático hay una cuestión de creatividad, una cuestión de intuición, una cuestión en cualquier científico que es necesaria y no tiene que ver con lo racional necesariamente. Es decir, es una conjugación de las cosas, porque solo por lo racional no aparece esa ventana. Hay otra ventana que te lleva y lo racional lo encausa y le da sentido y genera un nuevo conocimiento, una nueva obra de arte, ¿no? Lo que fuere. Porque obra de arte no necesariamente tiene que ser en la cuestión. Yo a veces miro otras cosas o el trabajo de algún científico y también digo, esto es una obra de arte. Por la complejidad que tiene, porque para mí el arte se mide según su complejidad. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son un poco las que me marcan, donde siento que sí están conjugados todos los patrones de las cosas que hago, y toda esta cosa de lo socialmente no aceptado dentro de los patrones, qué sé yo, lo que voy a decir, la astrología. Bueno, la astrología
si bien un montón de gente acude a la astrología, bueno, no es ciencia, pero bueno, qué sé yo, Kepler hacía astrología, Galileo hacía astrología. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto sí? Y lo mismo con todos los saberes de culturas ancestrales, nórdicas, de pueblos originarios. Todo eso a mí me encanta, digamos. Son todos viajes que me encantan y de alguna manera me alimentan también también la escritura, ¿no? Que tienen que ver con lo simbólico. Que te brindan material, ¿no? Porque claro. de cada disciplina diferentes materiales. Con lo simbólico, por ejemplo, no sé, un animal. ¿Qué representa un animal para una cultura, un pueblo originario mexicano, para el pueblo mapuche, qué representan determinados elementos de la naturaleza? Tiene que ver con un tamiz también simbólico, es decir, todo pasa como que las mitologías, como las creencias, pasan por un tamiz simbólico. Me gusta mucho también la mitología. A mí me parece increíble, es decir, así como Freud ha generado lo que generó con la cultura antigua griega, y yo digo, y vos decís, no puede ser, que pasa el tiempo y eso parece casi milagroso, y tiene que ver con una estructura de alguien que tuvo la capacidad de ver, esto de ruptura, de ver y dejar registro. El tema de dejar registro para la posteridad es un poco el palincesto, y es un poco esta cosa de lo simbólico, que para mí es lo que caracteriza todas las cosas que hago. Es decir, hay simbología en el tarot, hay simbología en la astrología, hay simbología en la matemática, en la poesía, y hay una capacidad de abstracción y de volver al origen también, ¿no? De simplificar cosas de una manera bella. No una simplificación fácil, sino la simplificación de ir y volver, digamos, que es mucho más rica. Bueno, en ese sentido, me parece que todas las disciplinas que he abordado tienen eso, y que uno es de alguna manera, para decir una palabra esotérica, uno te transforma medio en un medium de la cosa. Entonces uno no se cree, como diría Luisa Pelufo, no te hagas el artista, digamos. Uno no se cree el artista. Uno simplemente está vibrando en eso y lo hace con la honestidad en la que lo está vibrando. Y eso es lo lindo, digamos. Porque después hay cosas del mundo literario que no me gustan, digamos, esta cosa de los egos, de un montón de cosas y que por ahí no tienen que ver con la calidad literaria ni con nada de eso. Esas cosas a mí no me distancian en general. Me gusta más sentirme como un medium en el momento, es decir, yo doy un taller literario y siento que soy una especie de medium. Y lo mismo cuando, no sé, cuando leo una carta natal o cuando, por ejemplo, cuando doy una clase de matemáticas, yo me muevo en la estructura, pero me gusta que entren en un nuevo mundo que se mueve con estas reglas, digamos, también. Explicarle a los alumnos, porque también es un nuevo lenguaje, es decir, son lenguajes distintos y el lenguaje me gusta, la matemática es un lenguaje diferente, entonces me gusta entrar en ese lenguaje
que podría ser hablar en otro idioma tranquilamente para algunos. Y que después sirve para otras cosas, los ingenieros lo utilizarán para lo que lo utilicen, los matemáticos seguirán un poco con ese lenguaje, haciendo más una ciencia más pura, pero bueno, es ese tipo de cosas las que me gustan y me alimentan, es decir, sentirme que soy como más un instrumento que una hacedora. Pero igualmente hay temas Sí, que vos tocás por supuesto. y hay otros que dejás afuera. Sí. ¿Cuáles son estos temas que atraviesan tu obra y por ahí considerás que son recurrentes? Sí, eso seguro. Que bueno, que le pasa a todos los autores. Es decir, si uno pudiera analizar, siempre tengo la ilusión de poder de hacer un taller con una obra toda, de leer todo un solo autor. Por ahí elegiría a alguien que tiene menos libros, por ejemplo, Rulfo, qué sé yo, para que sea más fácil que uno pueda leer la obra entera, pero sí, tiene temas recurrentes. Supongo que la muerte es un tema recurrente, el tiempo es un tema recurrente, la locura es un tema recurrente, digamos, es un tema que está presente, lo que no entraría en el mundo racional, digamos, en ese sentido. Lo que queda afuera es un tema recurrente. Como que necesito pintar a lo que quedó excluido, digamos. De alguna manera, eso también lo siento como algo. Por eso hablé particularmente de la locura, ¿no? Pero lo excluido es algo que está como si quedara fuera de la mirada. No sé, hay un poema que creo que está en Un lugar para los huesos, de alguien que pasa por Buenos Aires, no sé, la idea es lo que pasaba tipo en Barrio Belgrano, de noche, que hay un montón de gente durmiendo en la calle y la gente volviendo del trabajo como mirando a esta altura, ¿no? Para no mirar eso y va... bueno, el poema es un poema, pero la imagen es esa. Entonces, ir a mostrar esas cosas, ¿no? Eso es algo. Y después, el mar, los elementos de mi infancia, ¿no? El exilio, de alguna forma, es un tema recurrente. Las formas del exilio. Que no son necesariamente las formas en las que se nombra el exilio tradicionalmente, pueden ser muchas. Todos los exilios posibles, lo no dicho, el silencio, los silencios. Hasta qué punto el silencio siempre está, porque puede ser desde lo más bello a lo más violento. Entonces, el silencio es algo que siempre está en la obra también. Al menos esos detalles son los que estoy pensando, porque... y después, tal vez esto viene mucho de mis abuelas, de mis más amigas, pero que después las tomé de mis más amigas, mi mamá también, el tema de poder relacionar esto con la naturaleza, más bien de los jardines, que por eso está esto de Marosa di Giorgio, que es que utiliza mucho el tema uno imagina una selva atrás de una casa o un jardín, pero en un jardín yo puedo encontrar todos los elementos para describir un montón de situaciones. Y los jardines son una herramienta que utilizo bastante. Porque no puedo ver todo, yo veo cosas más chiquitas. Entonces el jardín lo veo, pero si vos me decís algo mucho más... El mar lo veo porque eso sí es mi infancia, digamos. Pero no te voy a hablar de cosas que no sé.
digamos, no. Bueno, eso, el que escribe no escribe con lo que no sabe, escribe con lo que puede, con lo que sabe y con lo que puede ver y con lo que lo asombra. Entonces, eso. La cuestión de género, de ser escritora, ¿consideras que también le da una perspectiva especial, un matiz especial a algunos poemas? Sí, yo creo que a todo. Es decir, sí, la cuestión para mí de género, mi condición de mujer está... no es que sea una poesía femenina, no, eso no me interesan las carátulas, pero yo creo que mi condición de todo lo que soy está, y también esa condición. Y no la he padecido en la literatura, digamos, no he padecido como la cuestión machista en la literatura, digamos. Si tengo que decir de lugares donde he padecido más el machismo, no tendría que ver con los lugares literarios, con mis ambientes literarios. Yo me refiero también a vivencias, porque hay lecturas en las cuales... Vivencias, digamos, la maternidad. La maternidad o un hijo no nacido, por ejemplo. O los hijos no nacidos. En un cuento, en una poesía. Sí. Son impactantes. Tal vez porque la empatía se genera más a través de los contactos personales que uno tiene. Y por ahí la empatía siempre se habla... por ahí yo converso más profundamente, más veces, con mujeres, o miro más de cerca sus historias. También converso con hombres y seguramente también aparecen, pero por ahí esas vivencias hacen más resonancia por una cuestión de resonancia justamente. Entonces sí aparecen vivencias mías y vivencias de... Bueno, tengo una novela escrita que todavía no salió, que tiene que ver como si fueran resonancias, hechos vividos, pero como si fuera, el personaje soy yo y todas mis ancestras, digamos. Las vivencias no son solo las mías. Es como que las vivencias anteriores de otras también están en el mismo personaje. Entonces, pero eso tiene que ver con una cuestión de resonancia, si no, no lo podría hacer, no me podría apropiar de esa vivencia, porque no la tuve. Bueno, las constelaciones familiares sirven mucho de eso, porque uno hace, cuando representa, vivís cosas que no fueron propias, digamos, por ahí estás representando una vivencia que no fue de tu vida y la sentís de una manera muy fuerte. Entonces eso también me amplió un montón el registro, digamos, porque hace muchos años que hago y bueno, y ahora coordino talleres, pero eso me amplió mucho el registro emocional y el registro empático. Bueno, y en ese sentido sí es mayor la cantidad de esos registros en mujeres. Y hablaste en algún momento de sanar, como que la poesía sana. Sí. A quien la escribe, a quien la lee, ¿es un objetivo de la poesía? Sí, la literatura sana en general, porque es como, yo digo que yo la siento como un exorcismo a veces. Es como cuando algo me perturba y termina ahí una pieza donde algo de eso está ahí y tiene belleza, es como que ya no está acá con esa sensación, sino que está en el papel ahí. Bueno, digo papel porque en general escribo la poesía la escribo a mano. Está ahí y es como, le doy vuelta a las palabras, cuando lo encuentro ya está y es como que ya no me pesa eso, ya está ahí. Y es tanto así que a veces me ha pasado de que en algunos lugares están leyendo un poema y yo lo estoy escuchando, digo, ¿dónde escuché esto? Y resulta que el poema lo había escrito yo. Pero es decir, es como una resonancia, qué sé yo, pero es como que deja hasta de ser mío en el sentido de que es parte de un todo, ¿no? Y yo siento que a mí necesité muchas herramientas para sanar.
Pienso que la categorización de las vidas fáciles y las difíciles es algo simplista, porque por ahí uno tiene una vida aparentemente fácil porque nació en una clase media y sus vivencias pueden haber sido muy tortuosas dentro y nadie puede medir, nadie tiene el derecho de medir el sufrimiento del otro, digamos. Entonces, y todos tienen su posibilidad de sanación, y para mí ese camino ha sido de todas estas búsquedas y estas herramientas diferentes y estas cosas que he estudiado de distinta índole, y la literatura siempre, es decir, la literatura siempre, fue siempre una constante. Desde que era chica, si te tengo que decir en sanar, más escribiendo que leyendo. Yo leo como quien contempla una obra de arte, pero en la lectura soy un poco más atenta y más crítica que en otras artes. Porque es la que yo después... porque también ya empiezo a pensar en algo para escribir en algún momento. O cómo está escrito, en las herramientas que utilizo. Ya no me puedo abstraer de eso totalmente. Cuando me abstraigo de eso totalmente, es que digo, esto está genial. Por ejemplo, me acuerdo el libro de Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que entré a leerlo, después sí empecé a pensar en la herramienta, mientras lo estaba leyendo no estaba pensando en eso, pero dije, bueno, esto está tan laburado que yo entré en el mundo y lo leí medio que en un solo día, estaba de vacaciones, pero digo, wow, qué laburazo, ¿no? Como una cosa, poesía, como una historia, poesía, creatividad, locura, tenía de todo eso y me pareció genial. Pero si no, siempre estoy pensando un poco en la estructura, en eso. Entonces tengo momentos más geniales, momentos que voy siguiendo la historia, momentos que me cuesta un poco la historia, en una novela, digamos. La poesía es otra historia, porque la poesía la voy leyendo el otro día nos reíamos una amiga y dice, pero no me des un libro de poesía, es re fácil, lo leo en 10 minutos. Pero como diciendo que el que no lee poesía por ahí piensa de esa manera. Entonces, yo tengo un libro de poesía, claro, yo tengo un libro... Para profundizar y yo leo un libro de poesía, leo un poema y por ahí lo estoy masticando una semana, claro. Después leo otro, bueno, pero es como a lo que uno es afín o no. Entonces, por ahí sí la poesía, al leerla, me genera como más conexión con el mundo. Lo otro es como que viajo más en el cuento y en la... Y lo que siento que sí sana es en mi caso, el hecho de escribir. Escribir sana. Y lo veo también en los talleres literarios. Es decir, en los talleres literarios veo los procesos de las personas, cómo van mejorando su calidad literaria, pero también cómo hay... En esa cuestión de cómo va cambiando su literatura y cómo van buscando un estilo, como que los veo también, veo un cierto fortalecimiento, como siempre estoy entre la psicología y la literatura, como un proceso personal, catártico, de conexiones, y que van dando una paz y se va notando en las personas. Sobre todo porque a las personas les hace bien y vuelven y siguen escribiendo. Es decir, uno ve ese proceso y es precioso verlo. Por eso di tantos años taller literario y voy a volver a dar, pero a mí me encanta ver eso, ser instrumento de esas cosas y me encanta. La escritura, nosotros te podríamos decir que la lectura también, porque tenemos talleres aquí de lectura y después de los talleres, de los encuentros de lectura, tenemos que ponernos curitas, sí. Porque bueno, moviliza, hemos leído sí, también sí. tus poemas, tus textos y bueno, han generado esa repercusión. Ya cerrando, Carolina, las últimas
preguntas para hacerte tienen que ver con, bueno, que nos hables de el último libro, que algo nos has dicho, Las arañas de Moebius, y también qué vínculo tenés vos como escritora con las nuevas tecnologías, porque hay un fenómeno de que la lectura se ha modificado con las nuevas tecnologías. No es lo mismo lo que nos está pasando, que considerás vos, es un instrumento para vos, altera a las formas de lectura actualmente. ¿Cuál es tu opinión? Yo soy bastante analógica. Yo como que avanzo en cosas, pero en otras no tengo interés demasiado en avanzar. Soy bastante analógica y a mí me molesta mucho lo que yo veo y también transmito como docente y que lo veo como un obstáculo para los chicos en el aprendizaje y todo, es esta cosa de querer, del tiempo de las cosas. Es como lo que se cocina a fuego lento o la fritura así rápida, digamos. Entonces, de un montón de cosas de lo nuevo, me molesta esta cosa de la necesidad de la rapidez. Entonces te leo el título y ya sé todo. ¿El título? ¿De qué? Digamos, así como cuando uno lee los titulares de los diarios y qué sé yo, y bueno, sí, se puede informar así, pero nada, hay que meterse a saber qué es lo que se está diciendo. Como que esta actividad necesita la lectura, como vos decís, poder emocionarse o estar presente, estar en tiempo y espacio cuando se está leyendo, necesita su tiempo y necesita un clima que tal vez la sobreinformación, la tecnología, qué sé yo, puede hacer ruido. También por otro lado tiene el beneficio de que yo me acabo de enterar que existe un autor húngaro, porque lo escribió, porque ya falleció, pero lo escribió Forn en sus viernes del página 12, y yo lo googleo, y ya tengo un libro del húngaro, o tengo algo para leer del húngaro, y esas cosas me parecen maravillosas. A veces uno también se cuestiona, dice, ¿qué está enseñando uno si está todo en internet? Pero también, ¿no? Esa cosa de poder aprender, voy a preguntar por lo que simboliza un animal en tal cosa, y se abre un modo, estoy hace 3 horas viendo lo que representa este animal en todas las culturas, y bueno, y es como uno la biblioteca de Babel, diría Borges. Entonces no tiene techo en cuanto al camino del curioso, pero achata mucho al camino del simplista, y más que del simplista, porque uno no le puede adjudicar a la persona a la estructura que necesita personas simplistas. Entonces, en ese sentido me parece un arma de doble filo, siempre. Y en general soy analógica yo misma. Pero uso esto, lo que te digo, por ahí estoy navegando 3 horas porque encontré un húngaro. O que encontré una poeta que no había encontrado nunca y que me quedo así, o libros que no consigo, qué sé yo, no puedo conseguir libros de Mary Oliver, entonces la leo o me voy bajando los poemas de internet. Y las biografías, es decir, esta cosa de la biografía con la obra y todas esas cosas. Bueno, como que el que quiere saber tiene un mundo abierto para eso, y el que está con el celularcito viendo TikTok, y se alimenta con eso, y me da un poquito de miedo. Y quiero ver y pienso qué cosas hacer para otro mundo. Por más que el TikTok pueda tener creatividad también, digamos, el que lo hace la tiene. Pero el que consume solo, la idea es que no existan solo consumidores, que existan creativos.
Entonces, en ese sentido uno consume cosas, pero tener la capacidad de crear cosas es lo que mueve al mundo. Entonces, para su mejor lugar, digamos. Depende qué cree, ¿no? Pero bueno, eso es lo que en ese sentido la tecnología me parece un arma de doble filo y soy bastante analógica. En el momento de escribir estoy sola con un cuadernito. Compro cuadernitos lindos y viromes y mis amigas ya saben y me regalan cuadernitos y que se van usando todos porque yo lo escribo en el cuadernito y después lo paso y lo voy corrigiendo al pasar, y los guardo los cuadernitos porque el poema queda re distinto después, pero los guardo porque recuerdo el momento, porque es como un registro de mi vida. No son diarios, son cuadernos. Tal vez nunca me los vuelva a leer, pero no sé si me van a servir de algo, pero marcan los momentos en los que yo tuve la cosa de la creación literaria, digamos. Las arañas de Moebius. Sí. Escrito, dijiste, en pandemia. Sí. Habla del palincesto. ¿Qué más sí. puedes decir sin comentarnos mucho más? Sin spoilearlo. Sí. Bueno, Las arañas de Moebius va a ser presentada en la fiesta de la palabra el 6 de octubre. Ahí en lo que sea el puerto, que no sé cómo se llama, centro de... El puerto. ¿Cómo? Ciencia y arte y ciencia. Bueno, ahí va a ser presentado. Se escribió en la pandemia y la pandemia escribí bastante y estaba en un estado de esta cosa de que afuera había como mucha muerte porque era lo único que te informaban los noticieros y era una cosa extrañísima de vivir. Bueno, que uno nunca, es más, todavía nadie habla, digamos. Parece que fue un gran trauma social y vamos a ver de esto cuando se empieza a gestar. Como todo trauma queda tapado hasta que se destapa y ahí se muestran las verdaderas secuelas, las verdaderas cosas que marcó, creó, cambió. Pero en el sentido de la pandemia, que estaba todo eso, yo personalmente no sentí que pasé un mal momento. Porque yo vivo haciendo miles de cosas, para sostenerme necesitaba estar todo el día fuera de mi casa. Era como un hámster más o menos, una rata. Y cuando, bueno, no, te tenés que quedar en tu casa. Entonces, bueno, a mí me encanta cocinar, me encanta combinar cosas, cocinar. Estaba con mi hijo, mi pareja pasó también la pandemia en casa. Entonces, cocinaba, por ahí salía al jardín, miraba el otoño fue re largo, fue lindo otoño, entonces uno no veía a nadie, pero salí, por suerte estaba en un lugar donde podía ver algo lindo, porque hay gente que la pasó adentro de un departamentucho, no quiero pensar en Buenos Aires, pero entonces era como que estaba todo el tiempo como reflexionando cosas y observando en un estado de parar. Y a la vez, como redes que se tejían, qué sé yo, poetas que hacíamos un Zoom, o participé de encuentros latinoamericanos de poesía por Zoom, invitaciones así que se hacían, bueno, y que eran formas de estar conectados. Y bueno, y fue un tiempo donde de mayor detenimiento, de reflexión y de mirar para adentro. Entonces, de lectura, de mirar películas o ese tipo de cosas. Entonces el arte estaba como esta cosa del palincesto, de todo lo que marca. Es como encontrar como tratar de
de buscarle una forma a la propia identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la propia identidad había un montón de agradecimiento a lo que había atrás. Sean ancestros, también estaba terminando la formación en constelaciones familiares, sean ancestros, sean autores, amigos, amigas, todo esto era palincesto, digamos. Y bueno, y tiene una nostalgia de poeta o una mirada poética en un montón de cosas. Algunos por ahí algunos están más enérgicos que otros, pero para mí es bastante una cosa de inclusión de la vida y la muerte y que la humanidad traza un camino entre todos, más allá de de cuánto nos queramos separar. Entonces, eso es lo que un poco muestra el libro. Muchas gracias, Carolina, gracias por esta a vos. hermosa conversación. Gracias a vos, gracias al auditorio. Que ha venido. Y bueno, esta entrevista va a estar luego en el canal de YouTube para quienes la quieran mirar. Como decíamos, recientemente ha publicado este libro del que has hablado, hermosas definiciones acerca de la poesía. Recomendamos que sigan leyendo. Y bueno, sos muy joven, así que esperamos que sigas. Soy muy joven. Brindándonos estas hermosas obras. Bueno. Me encantó la idea de ser una medium con todo lo que decías al final, relacionado a estar atenta a lo que dicen los antepasados, otras personas, otras experiencias. Así que bueno, ahora vamos a cortar y te vamos a pedir que nos grabes algo.